Mesa directiva, saludo a los señores y las señoras diputadas, medios de comunicación, invitados especiales y ciudadanos que nos acompañan. Presenta a ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con fundamento en la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, párrafo primero, establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta disposición otorga el derecho a los particulares de apropiarse de bienes inmuebles, contar con el uso y disfrute del bien derivado del dominio y le otorga la facultad de poder transmitir los derechos sobre ese bien a otra persona. El Código Civil del Estado de México, en sus artículos 8.59, 8.60 y 8.61, señala que la inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble que carece de antecedentes de antecedentes registrales, y que una de las formas de verificar la inmatriculación es mediante la información de dominio. Esta se da cuando una persona ha poseído un inmueble por el tiempo y condiciones exigidas para prescribirlos y no cuenta con título de propiedad o este no es inscribible. Indica también que el promovente tendrá que demostrar ante el juez competente la posesión sobre el inmueble, en términos de lo que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Cabe mencionar que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. El juicio de información de dominio es un procedimiento judicial por medio del cual el promovente tiene la obligación de justificar la posesión del inmueble mediante la exhibición del justo título, del certificado de no inscripción del inmueble en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la constancia de estar al corriente del pago del impuesto predial, el plano descriptivo y de localización del inmueble, constancia del comisariado ejidal o comunal de que el inmueble no está sujeto a ese régimen, la citación de la autoridad municipal de los colindantes del inmueble, de la persona cuyo nombre se expidan las boletas prediales y la presentación de 3 testigos para acreditar la posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. Con los elementos de prueba aportados, el juez analizará el caso conforme al principio de congruencia de las sentencias, interpretando el espíritu de la norma según el texto y en relación con el contexto, los antecedentes de las partes, la realidad social y el tiempo en que se debe aplicar hasta tener la convicción plena para emitir una sentencia a favor del promovente. Y con ello se declare que éste se convierte en propietario del bien inmueble en cuestión. El artículo 3.24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México refiere que, comprobada debidamente la posesión, el juez declarará mediante sentencia definitiva que el poseedor se ha convertido en propietario, refiriendo además, de acuerdo con el artículo 3.29 de ese ordenamiento legal, las informaciones se protocolizarán ante notario público que designe el interesado y se inscribirán en el registro público de la propiedad. La protocolización notarial de cualquier documento tiene la finalidad de hacer constar ante terceros su existencia, lo cual es innecesario, tratándose de una sentencia definitiva. Lo anterior en razón de que la sentencia definitiva es aquella que pone fin al proceso mediante un fallo del juez que decide sobre el litigio y que es precisamente el juez quien está investido de fe pública. Asimismo, son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por ley según su competencia a un funcionario público, revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. De ahí que la sentencia emitida por un juez, recaída a un juicio de información de dominio, es un documento público con pleno valor, por lo que el artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al disponer
que la sentencia debe protocolizarse, le está restando su validez jurisdiccional. Hago mención que esta iniciativa es armónica con la normatividad civil en el Estado de México, derivado de que el 12 de julio del presente año se publicaron en la Gaceta de Gobierno algunas reformas mediante las cuales se eliminó la obligatoriedad de protocolizar la sentencia del juicio de usucapión y se mandató que se inscribiera directamente en el Instituto de la Función Registral, sin requerir de algún trámite adicional por tratarse de una resolución jurisdiccional que ponía fin a un procedimiento, otorgando autenticidad y seguridad jurídica a un documento generador de derecho. Con sustento en el principio general del derecho, donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición. Presento a esta soberanía la propuesta de eliminar la carga administrativa de tener que protocolizar ante notario público las resoluciones jurisdiccionales de información de dominio, tal y como sucede con el juicio de usucapión, lo cual generaría un beneficio a las y los ciudadanos, quienes ya no tendrían que desembolsar mayores recursos en perjuicio de su patrimonio. En muchos casos, por no contar con la solvencia económica, las personas dejan el trámite a la mitad, vulnerándose así la seguridad jurídica respecto de sus bienes inmuebles e imposibilitando al Estado de contar con un registro pleno de la situación jurídica de la ocupación territorial. Lo anterior motiva la propuesta de reforma al artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para que las sentencias de información de dominio que emita un juez sean inscritas directamente ante el Instituto de la Función Registral en el Estado de México, sin necesidad de ser protocolizadas ante notario público. Es importante señalar que esta propuesta de eliminar la obligación de protocolizar la sentencia de información de dominio emitida por la autoridad jurisdiccional no repercute en las finanzas del gobierno del Estado o los gobiernos municipales, ya que el promovente dentro del proceso tiene que cumplir oportunamente con los diferentes pagos de impuestos, como lo son el traslado de dominio y el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles, así como los derechos relacionados con lo mismo, lo cual se deberá hacer dentro de los 17 días siguientes a la fecha en que causa ejecutoria la sentencia de la prescripción positiva. Por lo anteriormente expuesto, una vez justificada la naturaleza de esta iniciativa, someto a la consideración de esta legislatura el presente proyecto de decreto, esperando sea aprobado en sus términos. Proyecto de decreto único. Se reforma el artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México para quedar como sigue. Inscripción de las informaciones. Artículo 3.29. Las resoluciones ejecutorias que declaren procedentes las informaciones se inscribirán en el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.